Pues que soy acabo de pegar una fartucada de órdago en uno de los restaurantes más míticos de Asturias. Además, entonces ya nos trajeron este choricín y un pate de morcilla. Está bueno este chorizo, más está corta guacho como a mí me gusta. Bueno, sí, un poco picantín. Pero vamos a aquí con el pate este de morcilla. La verdad que, pues empezamos muy bien, chavales. Menú del peregrino. Aquí con el pote asturiano, pote de berces, con esta pedazo fuente de compango. Vaya barbaridad. Es que solo con el olor... Joder, qué bueno está este pote, me está volviendo loco. Los patatines están buenísimos, en su punto de sal. Tienen el pote todos los días del año. Da igual el día que vengáis. Y ahora se viene el pudín de verduras. El sabor de la salsa de tomate. Se nota que son tomates caseros muy suaves, pero contundente, el plato. Nos vamos con el repollo relleno. ¡Ostras! Pues sí que bien relleno. Hay una cantidad de terneras, este repollo. Y la salsina esta, que bueno, parece una crema, un puré. Ay, qué está ahí esto, chavales. Y entonces la combinación queda perfecta. Y vienen los jambionais, chavales. Requesón con crema de mango. Tarta de la abuela. Flan, tarta de queso, nata de les de batir aquí en casa de les de verdad. Si tengo que elegir, me quedaría con la tarta de la abuela y la nata y el requesón. La tarta de queso, bueno, y el flan no está mal, pero tampoco me llama mucho la atención. Pues con esta farturina, chavales, menos mal que tengo el Volkswagen Tiguan que me han dejado mis amigos de sibuscascoche.com y la vuelta de regreso va a ser súper cómoda. Si queréis más información, entrar a la página sibuscascoche.com. Y el total de la farturina de hoy fue de 48 euros por 2 menús del peregrino en la Nueva Llandesa, en Pola de Allande.